Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos da, Señor, de leer su palabra, reflexionar y compartir. En el nombre de Jesús, amén. El sacerdocio de Melquisedec es el tema, después de estar hablando acerca de la advertencia contra la apostasía. Ahora el escritor vuelve a mencionar el sacerdocio de Melquisedec. Esta persona, Melquisedec, que tiene tanto en común, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, pero su descripción es tanto en común, ya que ambos, nuestro Señor Jesús como sumo sacerdote y Melquisedec, no son de la línea del sacerdocio levítico, ¿sí? Y el escritor vuelve a hacer referencia, a tomar como referencia también al Salmo 104 nuevamente. Y vamos a ahondar un poco más en el personaje de Melquisedec. Me llamó mucho la atención porque siempre toda la escritura desde el inicio nos muestra la persona de nuestro Señor Jesucristo. Como les mencioné hace un par de semanas, la aparición de nuestro Señor Jesucristo en otros tiempos es conocida como cristofanía. El Señor Jesús dio un testimonio muy especial en esto en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 46. Nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca del testimonio que da el Padre de Él, de Cristo Jesús, de Jesús mismo. Y el Señor Jesús expresa estas palabras en Juan 5:46. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Vean qué interesante. Palabras dirigidas a alguien, al pueblo que conoce la palabra de Dios, conoce las escrituras, el Antiguo Testamento específicamente. Dice el Señor Jesús, porque si creyeres a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque la escritura desde el inicio, Moisés también, el autor de lo que conocemos como el Pentateuco en el Antiguo Testamento, que son los libros del Antiguo Testamento, los 5 libros escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es en estos escritos por Moisés, el Señor Jesús está confirmando que escribió acerca de él. Entonces, ahora retomamos Hebreos capítulo 7 con este contexto de las escrituras. Dice la palabra de Dios, Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vamos a hacer una lectura previa en Génesis capítulo 14, cuando vemos en el pasaje que Melquisedec bendice a Abraham. Y vean qué interesante. Melquisedec bendice a Abraham, y vamos a ver a la luz de las escrituras que el mayor bendice al menor. Dice Génesis 14:17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vean, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Todavía estaba Abraham vivo, no había nacido Jacob, las 12 tribus, el sacerdocio levítico no había sido establecido todavía. Y continúa en el 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y vean qué interesante, aquí hay un mensaje que a mí me gustó mucho. Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y qué interesante, al entregarle a Abraham los diezmos a Melquisedec,
el que estaba recibiendo la bendición era Abraham. Continúo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas, y esto es otro tema, pero en Melquisedec bendijo a Abraham después de recibir los diezmos. Ahora regresamos a Hebreos y dice en el versículo 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le entrega los diezmos de todo a Melquisedec, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre ni madre, sin genealogía. Aquí está hablando de Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Así como nuestro Señor Jesucristo y la figura de Melquisedec, que son la misma persona, no tiene principio ni fin y es rey y sacerdote del Dios Altísimo, nuestro sumo sacerdote. Continúa en el versículo 4. Considerad pues cuán grande es este. Cuando dice considerad cuán grande es este, se refiere a Melquisedec. ¿Por qué? Porque dice: a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, hablando del sacerdocio levítico, continúa, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Este mandamiento lo encontramos en Números capítulo 18, versículo 21. Pero continuamos en Hebreos 7:7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El padre Abraham estaba entregando los diezmos y fue bendecido por alguien mayor a él, que es Melquisedec. Sin discusión alguna, dice Hebreos 7:7, el menor es bendecido por el mayor. Continúa el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, ya hablando del sacerdocio levítico. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví todavía no había nacido, todavía estaba en los lomos de su padre. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio dado a través de la ley en los hijos de Leví, hijos de Jacob, si fuese así, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En Hebreos 5:4 dice: y ninguno tome para sí esta honra sino aquel que fue llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces acá dice en el versículo que si la perfección, en otras palabras, la salvación nuestra, dependiera de un sacerdocio levítico, no hubiera habido necesidad que se levantara otro sumo sacerdote, no según el orden de la ley de los levíticos, sino el orden de Melquisedec. Repito el versículo con este contexto. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. El Señor estableció que la tribu de Leví eran los que iban a servir al altar, solo ellos. Pero este sacerdote Melquisedec no venía según la ley de Leví. Nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá.
tampoco viene de la tribu de Leví. Pero dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ya lo establecimos, que el sacerdocio levítico es solo para los hijos de la tribu de Leví. 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no construido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, como es Leví, sino según el poder de una vida indestructible. Aquel que es el principio y el fin, que no tiene inicio ni genealogía, que es todo. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de él. Nuevamente el escritor saca como referencia el Salmo 104. Dice, pues, Hebreos 7:11, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿A qué se refiere a que el mandamiento anterior queda abrogado por su debilidad y ineficacia? Porque ese sacerdocio levítico era ejercido por hombres mortales que también tenían pecado y debilidades y no eran perfectos, como nosotros no somos perfectos, igual que nosotros, pero nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, sí lo es. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuevamente hace referencia al Salmo 110, versículo 4. Continuamos en Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, nuestro Señor Jesucristo, versículo 24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo encontramos en referencia en Levítico 9:7, donde el Señor establece que el sacerdote levítico, que era ordenado como lo fue Aarón, tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes y después por los del pueblo. Y dice, continúa Hebreos 7:27, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo. 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Un capítulo muy precioso, lleno de mucha riqueza, en el que yo los invito a que podamos leerlo en familia, ver cada referencia que hace a Génesis, Números, Salmos y Levíticos este pasaje, y gocémonos en que tenemos un sumo sacerdote, no según la ley, sino según la promesa, que nos redime para siempre con vida eterna. Un sacerdote que es eterno y no cambia, no tiene principio y no tiene fin. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Espero que esta palabra sea de bendición para cada uno. Y los invito nuevamente a reflexionar en familia, compartir esta palabra en familia y poder disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da. Que Dios les bendiga.